Seguimos en esta tertulia de viernes 16 de febrero de 2024 con Alejandro Aval, con Juan Grompone, con Gonzalo Pérez del Castillo y con María Josefina Pla. El Ministerio de Cultura de España inició este año un proceso de descolonización de los museos con el objetivo de visibilizar la memoria de los pueblos que una vez estuvieron bajo el dominio del Imperio Español. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, adelantó ante el Congreso de los Diputados que la iniciativa implica iniciar un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales para encontrar formas de reconocer la perspectiva histórica de los pueblos colonizados. Este proceso de descolonización tendrá uno de sus primeros hitos en el Pabellón de España de la Bienal de Arte de Venecia, que se inaugura el 29 de abril. Por primera vez, la principal artista expositora no será española, será la pintora peruana Sandra Gamarra, que creará un collage a partir de reinterpretaciones de obras ya expuestas en museos españoles que muestran un pasado colonial. La iniciativa está generando polémica en España y también rechazo, principalmente del partido Vox de ultraderecha. Por ejemplo, el vocero del grupo parlamentario de esa formación, Joaquín Robles, dijo que Urtasun es un hispanófobo y lo acusó de haber interiorizado de un modo evidente parte de esa leyenda negra que compara el Imperio Español con el Congo belga. ¿Quién empieza? Yo. Juan, dale. Bueno, todo esto me parece equivocado. Bien. Equivocado. En primer lugar, el pasado ya pasó y no se puede cambiar. Es decir, eso es una... por más que esfuerzos que se quieran hacer de cambiar el pasado, eso solo se podía hacer en la novela de 1984, ¿no? en que periódicamente se reescribía el pasado. El pasado no se puede cambiar, no se puede reescribir. La colonización existió, fue una etapa del desarrollo de la sociedad capitalista. Es decir, del mismo modo que la esclavitud en América fue una etapa del desarrollo de la sociedad esclavista, y no hay que decir esto no existió, esto no sé qué, vamos a hacer reivindicaciones ahora, ¿no? Y entonces, eso es una primera consideración. La segunda consideración es que a mí el estado de los museos españoles no me importa. Me importa mucho más el estado de los museos del Uruguay, por ejemplo, que no son capaces de comercializar productos ni cobrar entradas. Es decir, me preocupa eso más que lo que pueda pasar, lo que se le pueda ocurrir a los españoles. Y me preocupa también más que estemos hablando de la cultura de España, pero no de la cultura del Uruguay. Así que yo no tengo mucho más que decir. Una clásica jugada de Juan, capaz. Sí, total. Pero capaz que, bueno, estamos discutiendo algo que también un poco más de fondo de cuestiones culturales, ¿no? No solo de, como veía ahora el viernes pasado, no me acuerdo si fue en esta o en la mesa internacional, que Gustavo Calvo dijo que convenía hablar de las guerras culturales. ¿Fue la del viernes? Ya no me acuerdo. Pero no, de la guerra semana. cultural. ¿Fue esta semana? Pero esto estaba viendo un editorial del País de Madrid que lo mete dentro de esa misma bolsa de la guerra cultural. ¿Vas vos, Alejandro? En realidad, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Juan de que las colonias hay una cosa que es cierta. España no tenía colonias en América. No. ¿Cuál era la colonia? Dime una, porque todos los americanos eran España, la nueva Granada. Era España. Formaban parte del Reino de España y los habitantes de ahí, al menos teóricamente por supuesto, eran españoles, con los mismos derechos que los españoles madrileños, valencianos o catalanes. Así que colonias estrictamente no hubo. Pero está bien, uno puede decir, bueno, había algo parecido a una colonia. Sí, es verdad, había esclavismo, pero el esclavismo es un tema diferente. Por otro lado, lo de la leyenda negra, sí, es verdad también. Es una exageración. Eso capaz se puede explicar qué es la leyenda negra, ¿no? Por ejemplo, que en México lo que hizo Cortés fue horrible. No, lo que hizo Cortés fue salvar a los mexicanos. ¿Por qué lo apoyaron la mayoría de los aborígenes mexicanos a Cortés? Porque los mexicas, con los cuales se enfrentó Cortés, que les llamamos aztecas normalmente. Que les llamamos aztecas, eran unos canallas. Salvajes. Eran una cosa absolutamente salvaje que explotaba no solo al
propio pueblo, sino que a todos los pueblos vecinos. Por eso todos apoyaron, o prácticamente todos, dejo de lado lo de los mayas porque era un poquito separado, pero apoyaron a Cortés. Así que la leyenda negra también tiene su rol, la labor que se hizo para evangelizar de alguna manera lo que ahora llamamos América Hispana o América Latina, fue importantísima. Y bueno, no voy a entrar en los detalles ahora para alabar lo que se hizo. Porque además, obviamente, respondía al espíritu de la época. Que uno dice, bueno, ahora revisar los museos de España para que, bueno, descolonizar y que además haya una visibilidad de género y cosas por el estilo. La verdad es que me cuesta mucho hablar sobre los museos de España, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, la verdad me cuesta mucho. De los museos nuestros no hay nada que hablar de descolonizar. Habrá muchas cosas que hacer, pero no descolonizar. Yo a veces pensaba, estaría muy bueno que, por ejemplo, junto a las realidades que se muestran, por ejemplo, en el Palacio Taranco, que es una cosa del Museo de Artes Decorativas, que es formidable, la obra de Ortiz de Taranco con los arquitectos franceses, bueno, lo que hay como realidad hoy día es formidable, pero junto a eso se podría mostrar también las realidades paralelas en torno a las que vivían realmente la gente, porque Ortiz Taranco era un privilegiado por su modo de vida, merecido, no importa, o no merecido, no entra en cuestión eso. Lo que entra en cuestión es que la mayoría de la gente no vivía de esa manera. Y cuando se presenta el Museo Taranco como el modo de vida de comienzos del siglo XX en el Uruguay, bueno, sí, es el modo de vida de la clase superalta, pero paralelamente a eso sería muy bueno que no sé si el Museo de Arte Decorativo, pero que alguien mostrara de una manera significativa y con espíritu museísta cuál era la realidad de la gente que trabajaba en los frigoríficos, los que trabajaban en el campo y demás, que eran absolutamente distintas. Y estaría muy bueno que la contraposición de las dos cosas. Pero bueno, eso no es lo que están apuntando en España. Lo que están apuntando en España es una especie de complejo, me parece a mí, un complejo de colonialismo, que se mezcla también con la devolución de los objetos robados, pero me parecería que en España no hay muchos objetos robados. Hay el Museo Británico, por ejemplo, seguramente sí. Ya lo hemos hablado esto con Juan acá más de una vez. Sí, ¿Te acordás con la devolución del Vaticano, unos frisos del Partenón o algo por el estilo? No, han devuelto cosas a Benín también. De Inglaterra, los frisos del Partenón. No, del Museo Vaticano también. Pero sí, también entonces, lo leí hace un ratito. Se discutía si, bueno, que sí, que no. En realidad, como dijo Juan en un momento, gracias a Dios se lo llevaron los británicos, porque si no, no quedaría nada. Sí. Digo, claro. Recuerdo bien esa. De manera que el tema de los museos de España, yo qué sé, que tienen más sabor político, me parece, de política interna o hasta de demagogia de un ministro de Cultura. Parecería, muy difícil opinar, que de algo que sea rescatable para la perspectiva nuestra. Lo llevo a otro lado para salir de lo del Museo de España, ya voy contigo, Josefina, pero... ¿Y las discrepancias conmigo? No, ya ni me acuerdo cuáles eran. No, pero leía la definición del Consejo Internacional de Museos, claro, de museo, que incluye coleccionar, conservar, exhibir, que quizás es lo que uno más entiende por museo. Y pero devolver. Pero también agregan interpretar el patrimonio, que eso es lo que me parece que está ocurriendo acá, ¿no? Vos, Josefina, ¿por dónde ibas? Bueno, varias cosas. Yo dije al principio el primer tema que me había enterado 6:30 de la mañana del tema, así que era muy corto el tiempo de reflexión. Pero de lo que leí que mandaron, que además era mucho mayor las hojas dedicadas al segundo tema, hay un montón. Que este proceso de España, por más que tiene particularidades muy de política interna, porque en definitiva muchas de las páginas son ese debate interno con los de Vox, el planteo coincide con planteos de otros países, o sea que no es únicamente de España. Y vale, sí, en Francia, en Alemania ya están yendo por este camino. Claro, sí. Entonces, alguien de los comentaristas que planteaban en los materiales hablaba del proceso de restitución de memoria. Siempre la historia y la reflexión sobre la historia se hace desde el presente. Mirar
En el 92, 1992, por los 500 años de la conquista, hicimos un largo trabajo de reflexión sobre lo vivido. Y hoy, con este tema, volvemos a hacer, es decir, ese esfuerzo de replantearnos lo histórico con nuevas miradas. Y por eso alguien habla, no es reducir este tema al problema de la restitución, es muy equivocado. Creo que el problema a veces es de relatos, de narraciones, de reinterpretar cosas. Y creo que la devolución puede ser buena como gesto simbólico, como los pedidos de perdón, son gestos simbólicos que hacen mucho. Pero entiendo lo que dijo Juan, a veces es importantísimo la preservación y hay que ver dónde se preservan mayores, pero rescatarlos del olvido y reformularlos, a mí me pareció súper audaz, pero un trabajo muy, muy, muy grande, eso que va a ser la peruana, cuyo nombre no... Sandra Gamarra. Sandra Gamarra, el nombre puede ser uruguaya, acá de la vuelta. Sí. Si la ves, tiene también ascendencia japonesa, ¿viste? En Japón, en Perú hay una colonia japonesa muy grande. Sí, ¿no? Por Pacífico. Además puede de ser por medio. parienta de Jorge. Capaz. O de José, que es artista. Sí, también de José. El asunto es replantear eso. Creo que aquí el rescate, bueno, en toda América Latina, el rescate de la cultura milenaria indígena y de los pueblos originarios busca eso. No le llamamos descolonización de museos, pero rescatar la memoria está en la misma línea de pensamiento y de invitación a la reflexión. Y el planteo que hizo mi colega Abal tiene muchísimo importancia. Los museos no pueden ser solo el reflejo de las élites en los distintos lugares, sino que tiene que ser mucho más transparente de la situación social. Y lo que está haciendo, por ejemplo, todo el rescate de la memoria afrodescendiente en Uruguay tiene que ver con eso. El museo del mundo del trabajo y del mundo industrial y lo que es y las tareas de la UNESCO, porque en todo el relato de hoy la palabra UNESCO no aparece y creo que tiene que ver muchísimo con lo cultural. Creo que la cultura es una parte importantísima de la vida y donde se tienen que reflejar nuestra historia y nuestra reflexión actual. O sea que yo lo miré con entusiasmo el tema, pero sabiendo que era un esfuerzo muy grande a buscar ahí también el respeto del otro, el rescate del otro, el escuchar al otro y ver qué podía aportar. Gonzalo, ¿vos por dónde vas con este tema? Bueno, yo, paradójicamente, yo creo que estoy de acuerdo con las tres intervenciones que oí. Sí me huele. La verdad es que estoy totalmente extrañado, porque creo que tienen razón los tres. Entonces, si se trata de hacer una visión más rigurosa de la historia, totalmente de acuerdo. Si se trata de resaltar la memoria de cosas que tuvieron un enorme valor en el pasado, sí, si se trata de eso, no hay ningún problema. ¿Y dónde sí tendrías un problema? No, digo, lo que me quedé perplejo en este tema es toda esta voluntad de hacer reclamos, de pedir perdón. ¿A quién le vamos a hacer reclamos? ¿A quién le vamos a pedir perdón? De devolver piezas. Si tú devolves una pieza que hace 400 años que está en un lugar, estás violentando la historia de esa pieza. Porque la historia de esa pieza, nos guste o no nos guste, es que terminó en el British Museum. Y esa es la historia de esa pieza. Es parte de su historia. Pero bueno, como gestos, como decía Josefina, gestos de buena voluntad, pedir perdón, restituir algo. Pero digo, eso también da lugar a ciertas expresiones con las que yo no estoy para nada de acuerdo. Porque en algunas de la información que nos mandó la producción, los españoles decían, nosotros la verdad es que no le robamos nunca nada a nadie. A ver, andá a Potosí,
Sí, enriqueció a toda Europa. Devuelvan la plata. No, bueno, sí, pero tienen que... Se refiere a Y objetos Potosí en los sigue siendo museos. un país, Se refiere a una ciudad objetos. Se pobrísima, refiere a objetos en los de extrema museos. pobreza. Gonzalo, no ¿Eh? se refiere al oro o ¿Cómo? la plata que se Entonces, llevaron. Nos está Entonces, refiriendo porque a te llevaste objetos de una estatua, museo. entonces vas a pedir perdón porque te llevaste una estatua y te llevaste todo la plata de Potosí. Bueno, hay gestos, ¿Por qué hay estamos en gestos de argumentos? pedir disculpas que sí tienen sentido. Por ejemplo, No, devolveme la plata. no, cuando devolvimos, el Uruguay devolvió al Paraguay las banderas que se había Eso traído sí, Venancio eso Flores sí, luego de la bueno. guerra de la Triple Alianza. Fue un gesto simbólico, pero se las devolvió efectivamente. Pero Estaban ves que acá y yo no cuando están me más pongo de acá, ahora acuerdo están allá. contigo, vos te acomodás para estar en desacuerdo de vuelta, entonces ¿para qué me voy a poner de acuerdo contigo? Bueno. Si vos encontrás la forma de entrar en desacuerdo inmediatamente. Está bien. No, para mí este argumento es, si se trata de volver a escribir la historia, si se trata de acercarnos a la realidad de que hay solo una raza humana y que esa raza humana tuvo una historia tremenda y que tenemos que ir hacia otra forma de relacionarnos entre los seres humanos porque somos todos iguales, porque si no, no podríamos reproducirnos entre nosotros y las razas serían distintas. Si nosotros todo lo que nos acerque a tener una sensibilidad de que todo ser humano vale lo mismo, eso es fantástico. Y con eso reescribir la historia, contar todas las barbaries que se hicieron y todo. Fantástico. Todo lo que sea sensibilizar con respecto a ese tema, fantástico. Y la historia nos ayuda mucho, porque se han cometido todo tipo de barbaridades. Ahora, salir a devolver objetos y pedir perdón, sinceramente no le veo no le veo. Ahora, no quiere decir que estoy en contra de este señor. Lo que él quiere hacer, me parece que la motivación es buena. Y si lo hace bien y realmente consigue que la gente reflexione sobre las barbaridades que ha hecho la humanidad en el pasado contra pueblos indefensos, pueblos más débiles, fantástico, yo lo acompaño. Juan, dale vos. Yo quiero hacer un comentario lateral. A mí lo que me sorprendió lo de enviar que una peruana como representante del arte español es reforzar el colonialismo, no eliminarlo. Es decir, desde mi punto de vista, diciendo, bueno, vamos a mandar una colombiana, una peruana que eso en alguna época fue nuestro, ¿no? Es decir, no me parece un gesto. Es decir, como siempre, querer reformar el pasado es totalmente equivocado, ¿no? No digo que sea equivocado en el sentido de lo que estás diciendo, pero lo que decís tú de la peruana, esta Gamarra, yo también lo pensé, dije, pero caramba, ¿qué sentido tiene que como representante de España se mande a alguien que supuestamente, porque ya dije que no era una colonia, pero supuestamente era parte de tierras que formaban parte de la colonia, entre comillas, española? Pero ¿y por qué? Pero para eso podrían haber mandado también una africana subsahariana, yo qué sé, cualquier cosa. No veo que tendría quizás hasta más sentido, pero reivindicar la memoria de las naciones colonizadas, entre comillas, de vuelta, mandando como representante de España a alguien que se está diciendo que no es español, además, justamente se dice hay que desvincular a España de las poblaciones nativas de esos países colonizados. Ese parecería ser el argumento. Pues me suena rarísimo. No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero realmente me pasa lo mismo que le pasó a Juan. Me suena muy raro, ¿no? ¿Vos decís, Juan, eso de que te opones a reescribir el pasado, dijiste? ¿O no, que no se puede reescribir el pasado. Pero no se puede reinterpretar. Solo en la novela 1984. No, claro, se puede conocer cosas que no se conocían del pasado. Eso. Claro, uno hace foco en distintas cosas, ¿no? Si relee de alguna manera, hace un relato distinto. Y me pareció interesante el rol del museo en eso, de releer, como decías vos, Josefina, ¿no? Que capaz que no, por lo menos en Uruguay, por lo menos en Uruguay, por lo menos yo lo tiendo a pensar en el museo más como un lugar de exposición, el que uno va a visitar, ¿no? Y no como un lugar que genere discusión, que genere este tipo de cosas. Tiene una definición de museo que es mucho más grande. Pero yo, ahora escuchándolos, me iba a un tema que no es cultural, pero que tiene algún pasado, alguna relación, que es lo que están haciendo hoy las empresas multinacionales con territorios y culturas que están aniquilando y empobreciendo más
porque les están robando el territorio. Y de alguna manera tiene que ver con esta historia de lo que hay antes de esta reflexión de hoy o de esta decisión de España. Me parece que permanentemente tenemos que ir del pasado al presente y del presente al pasado y enriquecernos con las reflexiones. Tengo acá un mensaje de Javier que dice: el arte en su gran mayoría está reflejando el pensamiento y hecho por las élites, dice. De eso no se escapa ningún pueblo. Rescatar el arte popular es la tarea postergada, plantea él. Eso también, apoyado, me parece. Dentro de esta especie de relectura también puede aparecer eso. Bueno, pero cuando tú hablabas de releer y que no se relee, en fin, de una manera un poco genérica, pero dijiste algo parecido a eso, Juan. Yo te tengo delante de mí Artigas, ¿no, verdad? Mejor dicho, el monumento de Artigas. No, si en la Plaza de Independencia, pero una sorpresa. Sería una sorpresa. Igual están los restos de él supuestamente ahí abajo. Eso es cierto. Que tampoco es seguro, pero es probable. De todas formas, cuando uno piensa en Artigas está absolutamente releído. Sí. Porque las primeras décadas después que falleció Artigas, e incluso antes de que falleciera, era absolutamente ajeno a la idea de nacionalidad oriental, ajeno totalmente a un héroe que pudiera representar a los uruguayos. Y después, hablando de leyendas negras, ¿no? Bueno, se simplifica con esa expresión, la leyenda negra de Artigas. Pero leyenda o no leyenda, era lo que se entendía. Y sin embargo, a partir, bueno, quizás de la obra de Bauzá, después Zorrilla y otros tantos, pero y además impulsado por el mismo Santos, porque el presidente Santos en realidad pretendía ensalzar a Artigas porque era militar. Y entonces la leyenda verde en ese caso. Bueno, no ninguna leyenda. He escuchado pero fue claro, bueno, fue el que impulsó la reivindicación de la figura de Artigas desde el gobierno. No quiere decir que no haya habido otros caminos paralelos, pero cambió totalmente. Se releyó lo mismo. No es que Artigas haya cambiado, ni que hayan descubierto cosas que antes no se sabían de Artigas. No se sabían, pero primero se decían unas cosas y después se cambió totalmente la visión y Artigas es, para decir un ejemplo nada más, Artigas es alguien que todos entendemos que es el héroe nacional de Uruguay y lo seguimos entendiendo y diciéndolo. Yo creo que lo de Artigas es un ejemplo claro. Por ejemplo, se le atribuyen una cantidad de cosas que yo dudo mucho que hayan pertenecido a Artigas, sino a su secretario. A Barreiro. Y hasta se le dio el grado de general que nunca lo tuvo. Es decir, ¿cómo se reescribe la historia completamente? ¿No? Es decir, yo creo que habría mucho que decir sobre Bueno, la Artigas. podemos reescribir de vuelta si querés, Sí, pero... yo la estoy reescribiendo todos los días sobre Artigas. Gonzalo, ¿algo más? Y yo, para hacerlo sentir mal, estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijo Alejandro. Gracias. Ahora me voy a cuestionar lo que dije. Rectificate inmediatamente. Sí. Un último apunte, Josefina, recién decías, pues no mencionamos el arte de Sandra Gamarra, de esta artista, ¿no? Recién decías que te había parecido fascinante, ¿no? Sí. Porque collage, intervenir, yo reconozco que en esta casa Arte UI es una de las cosas que más me atrae y disfruto, y la creatividad infinita. Entonces lo que va a hacer, mostrando y sacando detalles de las obras para mostrar lo que era la historia de esos siglos y cómo se veía ahora, yo vuelvo a cambio totalmente y digo, UNESCO declarando patrimonio del candombe, patrimonio de la humanidad, también hace, es decir, refrescar esas cuestiones. O sea que creo que tenemos que mirar con una amplitud de espíritu para descubrir valor en todas esas cosas, que me parece muy lindo. Yo me atrevo a sugerir que en el futuro entonces España va a enviar como artista a un filipino, o a uno de Nuevo México, o a uno de California, porque todo eso, o a uno de Florida, ¿no? Porque todos esos también formó parte de España. Formaban parte de España. Ya terminamos, ya cerramos esta tertulia.